Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con las ponencias de obstetricia. Mi nombre es Ricardo Subajara, soy médico ginecobstetra del Instituto Nacional Materno Perinatal. Vamos a comenzar el día de hoy con el tema ruptura prematura de membranas. La ruptura prematura de membranas viene a ser la ruptura espontánea de las membranas amnióticas antes del comienzo del parto. También se define como la solución de continuidad de las membranas ovulares que ocurre en una gestación después de las 22 semanas y antes del trabajo de parto. ¿Cuál es su frecuencia? Esta varía entre 4 y 18% de los partos y es causa del 50% de partos pretérmino y contribuye con el 20% de todas las muertes perinatales. Se da en los embarazos a términos entre un 16 a 21% y en los embarazos pretérminos entre un 15 a 45%. Muchos de los casos de ruptura prematura de membranas ocurre a término, más allá de las 37 semanas. La ruptura prematura de membranas pretérmino ocurre en el 3% de las gestaciones. Este implica en un tercio de los partos pretérmino. Entre el 50 y 60% de la ruptura prematura de membranas pretérmino presentan parto en la primera semana. Es decir, una vez que se produce la ruptura de las membranas ovulares, generalmente la mayoría de pacientes en la semana que sigue terminan dando a luz. La morbimortalidad relacionada es muy importante debido a que es alta la tasa de prematuridad y está asociada a síndrome de distrés respiratorio, a enterocolitis necrotizante, hemorragia intracraneal, intraventricular o sepsis neonatal. También se puede dar sepsis o infección perinatal, desprendimiento de placenta, distrés respiratorio, etc. La etiología o la causa por la cual se produce la ruptura de membranas ocurre por distintas razones, no hay una causa específica. A término se da un debilitamiento de las membranas que puede resultar de cambios fisiológicos combinadas con fuerzas de cizallamiento creadas por contracciones uterinas, es decir, por la presión que ejercen las contracciones uterinas. También puede estar como una causa posible las infecciones intraamnióticas que se ha asociado comúnmente con la ruptura de membranas pretérmino, especialmente si esta se produce a edades gestacionales más tempranas. Vamos a hablar de este tema y vamos a puntualizar un poco acerca de los temas y de los puntos más importantes, debido a que el tema y los temas que vamos a hablar el día de hoy son bastante amplios. Entonces, vamos a puntualizar en algunos temas importantes. La fisiopatología básicamente se da producto de posiblemente una infección o algún otro agente mecánico que pueda liberar en el líquido amniótico citoquinas. No solamente esto, sino también que producto de, por ejemplo, un sangrado que se puede producir como un traumatismo o algún otro agente mecánico que pueda liberar, que pueda producir un sangrado y esta liberación de proteasas que van a conllevar a un aumento de metaloproteináceas que van a disolver la matriz extracelular y con la consiguiente ruptura de las membranas amnióticas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la ruptura prematura de membranas? Existen varios, como el nivel socioeconómico bajo, el sangrado entre el segundo al tercer trimestre, el índice de masa corporal bajo, deficiencia nutricional, trastorno del tejido conectivo, fumar cigarrillos, la conización cervical, la enfermedad pulmonar en el embarazo, sobredistensión uterina como el polidramnios, el, el embarazo gemelar, el hecho de haber tenido antecedente de amniocentesis. Otro antecedente importante en las gestantes con RPM es que el antecedente de haber tenido una gestación con ruptura prematura de membranas aumenta el riesgo de que ésta se vuelva a repetir en los siguientes embarazos, entre un 16 a 32%. Sobre todo cuando estas pacientes se ven asociadas con una longitud cervical corta en el segundo trimestre. Cada uno de estos factores de riesgo pueden actuar individualmente o en concierto para causar la ruptura de membranas.
Como ya les digo, el antecedente de RPM, también el antecedente de cirugía cervical como un cono cervical por una displasia, deficiencia local de membranas como deficiencia de cobre, de zinc, de vitamina C, incompetencia cervical, feto empodálico o transverso también son factores de riesgo para RPM. Anomalías congénitas, un mal control prenatal, traumatismos, pruebas invasivas o coitos a partir del segundo trimestre y el tacto vaginal a repetición que aumenta el riesgo de infección, también aumenta el riesgo. Entonces, básicamente, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Tenemos una gestante que refiere percibir la pérdida de líquido, que es un líquido abundante, que puede tener un olor a lejía por el pH alcalino que tiene, que se produce sin presencia de contracciones uterinas de un momento a otro de forma espontánea, y que esto lo debemos evidenciar lógicamente en el examen físico, luego de colocar un espéculo y ver presencia de líquido en el fondo de saco, además de la anamnesis, que es bastante importante, ver si es que la paciente ha tenido antecedentes de infecciones urinarias o vulvovaginitis. A su vez podemos preguntar también cómo está el bebé, si es que ha tenido movimientos fetales o no, y si el líquido ha sido de un color determinado, puede ser amarillo o verdoso. Hay que tratar de evitar el exceso de exámenes vaginales para evitar un aumento del riesgo de infección. El examen cervical digital aumenta el riesgo de infección y el diagnóstico es confirmado por la visualización del líquido amniótico en el canal cervical. A la paciente también podemos solicitarle que tosa, que realice maniobras de Valsalva para que ésta pueda aumentar la pérdida de líquido y evidenciarlo. Entonces, el diagnóstico lo vamos a determinar mediante la evaluación del pH vaginal, como la prueba de nitracina, que señala el pH alcalino, en el cual el papel de nitracina vira a un color azul. Tiene una tasa de falsos positivos de hasta 17%, falsos negativos también de 12%, una alta sensibilidad y una especificidad de 67%. El test de Fer, que es el test del lecho, en la cual vamos a ver la arborización al microscopio del líquido que se obtiene del fondo de saco vaginal bajo una visualización de microscopio. Tiene también una sensibilidad baja y una especificidad del 70%, que podemos aumentarlo con la repetición de esta prueba para aumentar su sensibilidad. El diagnóstico por ultrasonido no necesariamente es imprescindible. Hay pacientes que refieren pérdida de líquido y que pueden presentar el índice de líquido amniótico normal, es decir, no se correlaciona con la cantidad de líquido amniótico, pero sí puede servir para documentar si es que hay o no oligohidramnios en una paciente que ya ha venido perdiendo líquido durante bastantes días. También podemos utilizar un test antiguo, que es la instilación transabdominal guiada por ultrasonido, que es el test de índigo-carmín, para evidenciar la pérdida de líquido que va a ser teñida de color azul. Hay otros test más específicos, más sensibles, con la NeuSure también, que tiene una alta sensibilidad y que puede ayudarnos para el diagnóstico de ruptura prematura de membranas. ¿Qué riesgo materno ofrece la ruptura prematura de membranas a la paciente? El riesgo de corionomitis, un 60%, endometritis puerperal, desprendimiento prematuro de placenta, retención de placenta, sepsis materna o incluso muerte. El riesgo fetal, también infección y distrés fetal, puede provocar sepsis neonatal, distocia funicular, síndrome de distrés respiratorio, enterocolitis necrotizante, sepsis, enfermedad pulmonar crónica, ceguera, ruptura prematura, todo esto a consecuencia de la prematuridad en realidad, ¿no? La hipoplasia pulmonar, la parálisis cerebral, etc. Entonces, una vez que ya diagnosticamos a la paciente con ruptura prematura de membranas, tenemos que determinar cuál va a ser el manejo, y este manejo depende mucho de qué momento se produce la ruptura de las membranas ovulares.
Cuando estamos ante una ruptura de membranas que se produce durante el trabajo de parto, esta de aquí ya no es ruptura prematura de membranas, se dice ruptura precoz de membranas. Sin embargo, cuando esta se produce antes del inicio de trabajo de parto, estamos justamente ante este diagnóstico que se puede presentar más allá de las 37 semanas, de las 37 a 34 semanas, antes de las 34 semanas o incluso antes de las 26 semanas. Y cada uno de estos puntos de corte tiene un manejo distinto. Entonces, también vamos a poder determinar si la paciente se merece o no de un manejo expectante, en la cual solamente se observa a la paciente luego de haber realizado las pruebas para descartar algún proceso infeccioso y evaluar el bienestar fetal. También a su vez es importante que entre las pacientes que tienen menos de 34 semanas vamos a indicar la administración de corticoides. La administración de corticoides es importante para disminuir la tasa de distrés respiratorio, la tasa de enterocolitis necrotizante y también la mortalidad neonatal. Y otro pilar importante en el manejo es la indicación de antibiótico terapia. Estos cuatro pilares son fundamentales para el manejo. Entonces, dependiendo de la edad gestacional, uno de los puntos de corte es a las 34 semanas. Paciente con ruptura prematura de membranas que se manifiesta a las 34 semanas o más, el tratamiento es culminar la gestación, debido a que a las 34 semanas ya se cuenta el bebé con una alta probabilidad de madurez pulmonar. Por tanto, la tasa de distrés es menor y más bien no podemos prolongar más tiempo el embarazo, debido a que la infección neonatal aumenta la tasa de coriomionitis y la tasa de otras complicaciones maternas y fetales. Es por esto que en las revisiones de la medicina basada en evidencias indica que es preferible culminar la gestación si es que la ruptura prematura de membrana se da a partir de las 34 semanas. Sí. Vamos a hacer una pausa, por favor, regresamos. A partir de las 34 semanas se indica la interrupción del embarazo y esta puede ser mediante la inducción del parto, es decir, podemos realizar parto vaginal y si la paciente no tiene condiciones para el parto, cesárea. Entre las 32 y 34 semanas se indica pruebas de madurez pulmonar fetal para determinar si es que el feto tiene ya la madurez o no, debido a que antes de las 32 semanas es muy probable que la madurez pulmonar no se haya obtenido todavía. Entre las 32 y 34 es probable que un porcentaje importante de los fetos aún no cuente con madurez pulmonar y es por esto que en algunos casos se puede valer de pruebas de madurez pulmonar. Sin embargo, ha habido revisiones y algunas guías importantes ya mencionan que no es necesario realizar pruebas de madurez pulmonar debido a que de todas maneras la paciente va a ser tributaria de maduración pulmonar con corticoides y es por esto que hasta las 34 semanas de todas maneras debemos indicar maduración pulmonar con corticoides.
Antes de las 32 semanas, la ruptura prematura de membranas se puede realizar con un manejo expectante. ¿Esto qué significa? Vamos a observar a la paciente hasta las 34 semanas, si es posible, si es que la paciente cuenta con una evaluación y un descarte de infección periódico y permanente hasta las 34 semanas. Porque de lo contrario, si la paciente comienza a presentar fiebre, comienza a tener irritabilidad uterina, líquido amniótico verde o signos de infección, de inmediato se termina la gestación, tenga la edad gestacional que tenga, y de preferencia luego de 24 horas de culminado la madurez pulmonar con corticoides. Antes de las 24 semanas es muy probable que el embarazo con ruptura de membranas tenga un serio mal pronóstico, y esto debemos conversarlo con la paciente para explicarle cuáles son las consecuencias de una prematuridad extrema, y también que es alta la posibilidad de infección materna. En las guías de Instituto Nacional Materno Perinatal indican que entre las 28 y 31 semanas es preferible realizar cesárea para evitar el trauma neonatal. Bien, otro de las indicaciones en el manejo es los antibióticos. Hay amplios estudios acerca de esto, y uno de los estudios más importantes indican este esquema en el cual se utiliza eritromicina endovenosa, 250 miligramos intravenoso cada 6 horas por 48 horas, y luego 250 vía oral cada 6 horas por 5 días, más ampicilina endovenosa. Esto de aquí, ¿cuál es la importancia de indicar antibióticos profilácticos? A todas las pacientes se les debe indicar, ya está dicho, con diagnóstico RPM. Esta de acá se ha determinado que prolonga el embarazo. El periodo de latencia, que es el periodo en el cual se da desde el inicio de la ruptura de membranas hasta el parto, es más prolongado en aquellas pacientes que utilizan antibiótico terapia. Reduce la infección materna, reduce el distrés respiratorio en el feto, reduce la enterocolitis necrotizante, infección neonatal, las lesiones neurosonográficas y la enfermedad pulmonar crónica. Es por esto la importancia de usar antibióticos. Sin embargo, estos no son los únicos esquemas de tratamiento antibiótico. También podemos usar cefalosporina de primera generación como cefazolina endovenoso, 1 gramo cada 6 horas durante el tiempo que por lo menos indican 7 días para disminuir los riesgos de infección. Bien, este es un cuadro en el cual se resume cuál es el manejo cronológico de la ruptura prematura de membranas, y ustedes lo van a revisar en casa. Es un breve resumen de lo que hemos mencionado. Otro punto importante, bastante preguntado, es el parto pretérmino. El parto pretérmino, aquí vemos un bebé prematuro que nació con 580 gramos en el Instituto Materno Perinatal, se llama Alonso. Este bebé nació producto de que la mamá tuvo preeclampsia severa y que tuvieron que terminar la gestación a las 26 semanas. Tuvo una larga estancia en el hospital desde su nacimiento y pasó por varias incluso cirugías como producto de desprendimiento prematuro desprendimiento de retina, y este bebé, gracias a los cuidados de la unidad de cuidados intensivos neonatales y de los médicos neonatólogos, pudo lograr sobrevivir a pesar de su extremo bajo peso al nacer. Y aquí vemos a Alonso 7 años después de su nacimiento. Es decir, que es importante considerar que los bebés prematuros, a pesar de su extrema prematuridad, hay
muchos medios, gracias a la mejora de la unidad de cuidados intensivos y a la mayor capacitación de los médicos, que se puede lograr que estos bebés prematuros puedan lograr tener un mejor pronóstico. Esto de aquí, el parto pretérmino, es definido como aquel que ocurre después de las 22 semanas y antes de completar las 37 semanas o 259 días, y es prematuro moderado entre las 32 a 37, muy prematuro entre 28 a 32 y extremadamente prematuro menos de 28 semanas. Según el peso al nacer, podemos considerar bajo peso al nacer menos de 2.500 gramos, muy bajo peso menos de 1.500 y extremadamente bajo peso al nacer menos de 1.000 gramos. En el Perú la incidencia es entre 3.6 a 11.8%. En adolescentes la incidencia de parto pretérmino aumenta bastante, hasta un 14 a 16%, y es una causa muy importante, primera causa de morbimortalidad perinatal. Los mecanismos que generan el parto, como hay diversos mecanismos, como la activación prematura del eje hipotálamo hipófisis adrenal fetal, cuando no se determina una causa específica. Hay también infecciones o respuesta exagerada a la inflamación, puede haber hemorragia decidual y distensión uterina patológica. Todos estos factores pueden conllevar a que se termine un parto prematuro. La activación del eje hipotálamo libera adrenocorticotropa, que en la glándula adrenal va a liberar cortisol, que también puede ser producto de un estrés materno o una insuficiencia placentaria, es decir, un estado de hipoxia crónica, que van a conllevar a la liberación de cortisol, que en la placenta y en las membranas y en la deciduo aumenta la hormona liberadora de corticotropina, que también va a conllevar a mayor producción de prostaglandinas. La producción de dehidroepiandrosterona y la 16-hidroxi de dihidroepiandrosterona también van a inducir la mayor producción de estrógenos, y estos estrógenos aumentan la producción de receptores de oxitocina, los receptores de prostaglandinas en el útero, la producción de JAK junctions, más producción de calmodulina, activan la cadena ligera de la miocina, etcétera, que van a determinar la presencia de contracciones. Estas contracciones también son explicadas por la producción de prostaglandinas, que también van a desencadenar la ruptura prematura de membranas incluso. Dentro de las causas principales, la mayoría, 45% de partos, son sin causa aparente. El 25% son por ruptura prematura de membranas. De estos, 70% son espontáneos y 30% son iatrogénicos. Por ejemplo, cuando debemos terminar un embarazo como producto de una preeclampsia, una placenta previa sangrante, un desprendimiento prematuro de placenta, una corionomitis, etc. Todas estas causas van a desencadenar que se produzca un parto pretérmino. Otros factores de riesgo, también similares al RPM: bajo nivel socioeconómico, los extremos de la vida, pregunta de examen, menos de 15 años o más de 40 años, tabaquismo, peso menos de 40 años, de 40 kilos, baja ganancia de peso, un mal control perinatal, analfabetismo, narcoadicción. Las infecciones como factores de riesgo importante está la vaginosis bacteriana, que aumenta el riesgo de ruptura prematura de membranas también, y también de parto prematuro, corionomitis, pielonefritis, aquellas infecciones que se dan en el primer trimestre, también infecciones urinarias que se dan en el primer trimestre, también aumentan el riesgo de parto prematuro. Enfermedad de transmisión sexual, TORCH, hepatitis, incompetencia cervical, en la cual da una clínica de pérdidas recurrentes de gestaciones a menos de 20 semanas de gestación, y que se debe a una debilidad del cuello cervical. Malformaciones uterinas como útero didelfo, bicorne, miomatosis uterinas también. Todas estas condiciones van a aumentar el riesgo de parto prematuro. No, creo que está abajo no pasa.
Entre otros factores de riesgo, también patologías que producen hipoxia, cardiopatías, traumatismo, estrés físico, enfermedad periodontal también aumenta 2 veces el riesgo de parto pretérmino, entre otros factores. El antecedente de parto pretérmino es uno de los factores más importantes que desencadenan un siguiente parto prematuro. Bien, como le digo, la vaginosis bacteriana aumenta 7 veces el riesgo, la Neisseria también, infección por Neisseria 5 veces, bacteriuria sintomática, la tricomoniasis también, entre otras infecciones. Cuando se da un primer parto mayor o igual a 35 semanas, el siguiente parto tiene un riesgo de 5% de que sea menor o igual a 34 semanas. Sin embargo, mientras más prematuro ha sido el parto, este ofrece más riesgo de que el siguiente embarazo también termine en un parto prematuro. Hay que tener en cuenta algunas definiciones. La amenaza de parto pretérmino es aquel en la cual existen contracciones uterinas, 4 en 20 a 30 minutos o 8 en 1 hora, y hay modificaciones cervicales en la cual existe incorporación menos del 50% y dilatación cervical menos de 2 centímetros, según el Colegio Americano de Ginecobstetras. Y el trabajo de parto pretérmino es aquel también en el cual hay contracciones y las modificaciones cervicales son mayores a 50%, y una dilatación de 2 o más centímetros. ¿Qué debemos hacer? Bien, tenemos una gestante con menos de 37 semanas que viene con contracciones persistentes, dolorosas o no, calambres abdominales, aumento en la secreción vaginal, puede haber signos de sangrado vaginal. Hay que evaluar el pulso, todas las funciones vitales, la presión arterial, la temperatura para descartar alguna infección, y evaluar los latidos cardíacos fetales para descartar procesos de infección como una taquicardia, que se puede manifestar como una taquicardia. En la exploración con espéculo debemos de ver si es que hay pérdida de líquido. Si es que hay pérdida de líquido, podemos obtener la fibronectina a partir de un examen en el cervix, de un raspado en el cuello del útero, para detectar si es que esta fibronectina nos dice si es que está aumentado la posibilidad de parto pretérmino. También cultivos para clamidia, Neisseria, que sin embargo las tasas de positividad son bastante bajas para cultivo de estos gérmenes, pero sí podemos hacerlo para estreptococo grupo B, que sin embargo aquí en Perú no hay mucha prevalencia de infección por estreptococo grupo B. Hay infecciones por otros gérmenes que sí están presentes y que pueden aumentar el riesgo, como enterococos. También debemos evaluar un urocultivo, examen ecográfico para determinar el bienestar fetal, y la exploración cervical para descartar RPM, ¿no? Vamos a hacer una pausa, regresamos en un minuto, por favor.